casi a la última parte de Mateo. Antes de tomar una pausa, vamos a estar, como he comentado en pasadas ocasiones, viendo Mateo. Cuando lleguemos al final del capítulo 13, que será de aquí en 2 semanas más o menos, cuando viene el pastor Luis y nos estará trayendo esas porciones de la Escritura, vamos a continuar con el libro de Sofonías. Puede ir leyéndolo por el momento, pero mientras me gustaría pedirle que me acompañe a Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 50. Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 50, y cuando lo tengas, y por favor, si no tiene algún impedimento, puede ponerse sobre sus pies junto conmigo y responderme con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 50. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Amado Padre, honramos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque nos has hablado a través de tu palabra para darnos a conocer a tu Hijo, Señor. Padre, venimos ante ti agradecidos primero que nada por la salvación que tú nos has otorgado gratuitamente. Gracias, Señor, porque podemos saber que somos familia de Cristo, hijos tuyos, por cuanto hemos creído en Él, Señor. Enséñanos a hacer la voluntad tuya, Señor. Enséñanos a rendir nuestras voluntades a ti para ser conocidos como discípulos que te tienen a ti por el más grande de todos los tesoros. Te lo rogamos, Señor, guíanos, ayúdanos a entender este pasaje de tal manera que podamos salir de aquí edificados. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como ya hemos visto en muchas ocasiones de los encuentros que el Señor Jesucristo ha estado teniendo con los fariseos,
Una de las cosas que podemos ver en este pasaje es que una vez más se nos presenta al Señor Jesucristo teniendo un encuentro o un debate o un tipo de discusión con los fariseos. Sin embargo, lo interesante de este pasaje es que aunque el Señor y los fariseos siguen teniendo problemas y siguen teniendo choques, hay un sentido en el que este pasaje es muy diferente al choque que vimos la semana pasada. Si usted recuerda, la semana pasada pudimos ver la manera en la que el Señor Jesucristo fue atacado por los fariseos por causa de un milagro que Él hizo. Los fariseos lo vieron sanar a un endemoniado que le regresó la vista, le regresó el habla y le regresó el oído. Y vimos la manera en la que los fariseos se levantaron en contra del Señor Jesús por causa de un milagro que Él hizo, mientras que en esta ocasión se levantan en contra del Señor Jesucristo por causa de una señal que Él no quiere hacer. Es interesante porque cuando Jesús hizo un milagro, se enojaron por el milagro. En esta ocasión exigen un milagro, el Señor Jesucristo no hace el milagro, y lo que vamos a ver es que la respuesta de los fariseos ante la negativa del Señor Jesucristo a hacer un milagro sigue siendo una de opresión. Este pasaje podría ser hasta cierto punto cómico, porque lo interesante del texto o lo cómico es que acaban de ver al Señor Jesucristo sanar a un demoniado, acaban de ver un milagro, pero al mismo tiempo para los fariseos la respuesta o lo que continúan haciendo es pedir más milagros. Esto es interesante, porque yo creo que cualquiera podría decir, ¿para qué quieren ver más milagros si ya lo han visto todo? Han visto a Jesús sanar endemoniados, han visto a Jesús levantar muertos, han visto al Señor Jesucristo hacer muchos milagros, y ninguno de ellos es suficiente. Y la razón por la que menciono esto, hermano, es porque lo que me gustaría que nosotros notemos es que el punto de este pasaje no es necesariamente mostrarnos a los fariseos como personas que necesitaban un milagro más para creer. Muchas veces, muchas personas actúan de esa manera, como si el Señor me diese una señal, entonces yo podría creer. O si el Señor me diese una señal, entonces yo podría obedecer. Si el Señor me diese otra señal, entonces yo podría hacer lo que Él demanda de mí. Pero hermano, ¿alguna vez usted ha visto esa actitud en alguien? ¿Alguna vez usted ha tenido esa actitud en la que usted comienza a condicionar su obediencia a Dios, o comienza a condicionar o a justificar su desobediencia a Dios por causa de que no tiene señales suficientes? Muchas veces se trata de hacer algo que Dios manda, y una de las cosas más ridículas que hacemos es decir, necesito una señal. Muchas veces oramos para que el Señor nos dé una señal para poder obedecer, cuando en realidad deberíamos orar para que el Señor nos dé deseos por obedecer, porque lo que vamos a ver en este pasaje es que la persona que exige una señal de cualquier tipo, la persona que le pide a Dios alguna señal para después obedecer, en la mayoría de los casos estamos hablando de personas que tienen el mismo corazón que Satanás. Es el punto de este pasaje. Es el punto de los primeros versículos, mostrar a esta generación y mostrar cómo las exigencias que hacían esta generación eran las mismas exigencias que Satanás le hacía al Señor Jesucristo. De hecho, es interesante que el pasaje paralelo en Marcos 8, versículo 11, cuando habla de los fariseos que se le acercaron a Jesús para pedirle una señal, diciéndole, maestro, queremos ver una señal del cielo, Marcos nos dice que se le acercaron para tentarlo. Dice Marcos 8:11 que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Una pregunta, hermanos. ¿Quién es la primera persona que tentó al Señor Jesucristo pidiéndole, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan?
¿Quién fue la primera persona que le dijo al Señor Jesucristo: si en verdad tú eres quien dices ser, demuéstramelo con un milagro, Satanás? Por tanto, pedirle milagros a Dios para comprobar algo, para comprobar que Él es Dios, en muchos casos puede ser algo satánico. ¿Por qué? Porque el punto aquí es no solamente que estas personas estaban ofendiendo al Señor cuando no creían en Él. El punto aquí es que estas personas estaban culpando al Señor por su incredulidad. Por eso que cuando yo le digo al Señor: dame una señal para obedecerte, no solamente yo estoy justificando mi desobediencia, sino que yo estoy justificando mi desobediencia y diciéndole a Dios: yo no te obedezco por tu culpa, porque no me has dado suficientes evidencias de que te tengo que obedecer. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando escuchamos a alguien que para obedecer a Dios necesita señales sobrenaturales. Tengamos mucho cuidado, porque la primera persona que le dijo a Dios o al Señor Jesucristo: haz una señal, si realmente eres quien dices que eres, hazme una señal. La primera persona que hizo eso fue Satanás. Así que desde ahí ya deberíamos desconfiar, de decir: necesito más señales, necesito que el Señor me confirme. Y muchas veces las cosas que necesitamos que el Señor nos confirme son cosas que realmente no necesitan confirmación. Es que el Señor no me ha convencido. Hermano, muchas veces no necesitas que te convenza, necesitas tú convencerte de que obedecer al Señor es lo que te corresponde. Por eso, en este pasaje vamos a ver dos cosas. Vamos a ver las exigencias que pone una generación perversa y las exigencias que recibe la generación de discípulos del Señor Jesucristo. Esos son dos puntos que vamos a ver. Por un lado, ¿cuál es la característica principal de un incrédulo que tiene mucho que exigir? Y yo creo que todos tenemos un poco de incredulidad en nuestro corazón. A veces nosotros pensamos en las exigencias como algo bueno. ¿Alguna vez usted ha presumido eso que dice: a mí me gusta ser exigente porque me gusta que las cosas estén bien hechas? Bueno, eso proviene muchas veces de un corazón incrédulo. Eso no es una virtud, eso es la característica de una persona que todo lo quiere controlar. Yo podría ser muy exigente y decir: me gusta ser exigente con la iglesia porque todo se hace bien. Pero eso muchas veces demuestra que la iglesia, lejos de yo estarla sirviendo a ella, yo estoy buscando que ella me sirva a mí cuando yo quiero que haga todo como yo quiero. Así que vamos a ver las exigencias que provienen de un corazón incrédulo y las exigencias que los discípulos del Señor reciben de parte de Dios. Y note cómo empieza el texto nuevamente, presentándonos a los fariseos actuando de una manera bastante hipócrita, utilizando las palabras correctas, pero teniendo intenciones incorrectas. Note cómo inicia muy bien este diálogo, pero termina muy mal. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: maestro. Hasta ahí todo suena bonito. Todo suena como que uno diría: los escribas, esos eran las personas más inteligentes de aquel tiempo, los expertos en el Antiguo Testamento, y los fariseos, los mejores maestros, ahora entendieron quién es Jesús. Dice: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como digo, desde el principio podría llegar a parecer que los fariseos por fin estaban entendiendo que el Señor Jesucristo era su maestro. Sin embargo, algo que podemos ver aquí es que los fariseos ciertamente tenían cierta fe y ciertamente tenían mucha incredulidad. Las dos cosas iban de la mano. Tenían más incredulidad que fe, pero tenían algo de fe. ¿Por qué? Porque si notamos, para este punto los fariseos no dudaban de que el Señor Jesucristo tiene el poder para hacer un milagro.
Ellos le dijeron: maestro, deseamos, y esa palabra en griego, deseamos, es una palabra que se utiliza para describir no solamente algo que ellos saben que Jesús puede hacer, sino algo de que ellos están convencidos que Jesús puede hacer. Ellos dicen: deseamos con fuerzas ver de ti un milagro. ¿Sabe usted cómo se veía la rebelión de estos fariseos y cómo se ve la rebelión de muchas personas el día de hoy? Creen que Jesús tiene el poder para hacer una obra, pero no creen que Jesús es lo suficientemente glorioso como para creer en Él. Los fariseos decían: no dudamos que tú puedas hacer obras, pero no queremos creer en ti. No dudamos que tú tengas el poder para hacer una señal, para beneficiar a alguien con tu poder. Ahora, sabemos que tú puedes sanar, sabemos que tú puedes hacer milagros, pero también sabemos que en nuestro corazón nos gusta tu poder, pero no nos gustas tú. Hermanos, en este sentido, los fariseos creían mucho del evangelio falso que se predica en muchas iglesias. ¿Ha escuchado usted ese evangelio que dice: ven a la iglesia y tráele tu matrimonio roto al Señor y Él lo restaurará? Ven a la iglesia y trae tu matrimonio, trae tu tristeza, trae tus cargas, trae tus lágrimas, trae tu tristeza. Ellos, los fariseos, creían en un Salvador al que yo podía ponerle mis cargas, pero no querían creer en un Salvador que les va a poner una cruz encima a ellos. No hace mucho que Jesús acaba de decir: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y los fariseos están diciendo: no, mejor yo te pongo mi cruz encima a ti, pero tú no me pongas ninguna cruz a mí. Ese es el mensaje que existe hoy. El punto aquí es: hay una maldad muy profunda en el corazón de una persona que dice: a mí me gusta Jesús porque le puedo poner mis cargas, pero al mismo tiempo dice: pero no me gusta Jesús como para creer en Él y que Él ponga su yugo sobre mí. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. Hasta ahí me gusta. Señor, yo estoy cargado y cansado. Yo voy a ti. Yo me acerco a ti. Te traigo mis cargas, te traigo mis problemas, te traigo mi matrimonio. Y yo los haré descansar y pondré mi yugo sobre ellos. Ahí ya no me gusta. Hermano, las dos cosas son verdad. Tú no necesitas un Salvador al que tú le puedas traer tu matrimonio para que lo restaure. Tú no necesitas un Salvador al que tú le puedas poner tus hijos para que los restaure y ya. Eso es parte de lo que el Señor Jesucristo hace. Pero ¿sabes por qué? Para empezar, ¿sabes por qué tu matrimonio está roto? ¿Sabes por qué tus hijos están rotos? ¿Sabes por qué muchas de las cosas que sufres las estás sufriendo en la actualidad? Precisamente porque buscas un Salvador que te dé lo que quiere tu corazón y no un Salvador que venga y cambie tu corazón. Ese es el problema de los fariseos. Danos señales. Y si te doy un nuevo corazón, no, ese te lo dejo a ti. Danos una señal. Y aquí el punto, déjeme ser claro también, no es que Jesús se enoje cuando nosotros clamamos a Él por nuestras necesidades. Ese no es el punto. El punto no es que Jesús le clamaron y le pidieron una señal y Él se enojó. No, ya antes le han pedido al Señor Jesucristo milagros y Él los ha hecho. Lo vimos en Mateo 8, cuando el leproso se le acercó y le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. La diferencia, hay aquí un contraste entre la petición de estos fariseos y la petición del leproso. Es que el leproso llegó para clamar al Señor por algo que él sabía que podía hacer, pero que no estaba obligado a hacer, mientras que los fariseos llegaron para exigirle al Señor que hiciera una señal. Por eso Jesús más adelante dice: esta generación perversa exige, no pide, exige. Y mi hermano, presta mucha atención a eso. ¿Sabes por qué? Porque un corazón exigente siempre, sin duda, sin temor a equivocarme, te puedo decir, un corazón exigente siempre es la característica de alguien que se ha inclinado a adorar la creación y ha dejado de adorar al Creador. Una vez, hace mucho tiempo, muy mucho tiempo, así que no vaya a pensar que es usted,
Alguien me dijo, yo quiero ir a la iglesia para que mi matrimonio se arregle. Dije, pues ven. Dijo, ¿y usted me garantiza que mi matrimonio se va a arreglar? Dije, no te puedo garantizar eso. ¿Cuál es el problema? Que él no estaba buscando al Señor. Él no estaba buscando, él no veía un problema en él. Esta persona no veía un problema en sí misma. Esta persona estaba buscando a un Señor que venga y arregle y le ayude a estar bien con sus ídolos. Muchas veces las exigencias son eso. Exigimos a Dios que nos ayude a estar bien con nuestros ídolos. No me gusta mi trabajo, así que sin darme cuenta comienzo a exigir a otro y digo, Señor, yo sé que tú eres bueno, provéeme otro trabajo, dame otro trabajo. Y mientras tanto, mientras no me lo da, estoy en mi trabajo trabajando con amargura, trabajando enojado, como una persona sin gratitud en el corazón. Hermano, si ese es tu caso, cuando en tu corazón y en mi corazón estamos en nuestro trabajo con amargura, sin gratitud, y al mismo tiempo clamando, Señor, en tu voluntad dame otro trabajo, realmente lo que el corazón está diciendo es, Señor, te exijo tu trabajo. Muchas veces nosotros nos engañamos con nuestra propia lengua. Oh Señor, te pido que cambies a mi esposa. Ya, Señor, cámbiala ya en tu voluntad, con tu gracia, transfórmala. Y mientras la cambia, tú estás renegando, tú no estás clamando que el Señor cambie a tu esposa, tú estás exigiendo. Cambia a este hermano, Señor, y mientras no lo cambia, tú lo tratas con desprecio. Ese es el corazón de un fariseo que menosprecia, un fariseo que exige pero nunca clama. Así que tengamos mucho cuidado. No hay ningún problema en yo traer peticiones. Ora por tu matrimonio. Pero si tú te necesitas que tu esposa sea mejor para poder amarla, entonces tú no estás orando, tú estás exigiendo. Ora por tu trabajo. Si el trabajo que tienes no es el adecuado, ora para que el Señor te dé otro. Pero si tú para trabajar con gozo necesitas que el Señor cambie tu trabajo y no que te cambie a ti, entonces tú no estás clamando por otro trabajo, tú estás exigiendo de una manera muy fariseica otro trabajo. Ora por tus hijos. Y lo mismo. Nadie tiene los hijos modelo. Y ningún hijo tiene un padre modelo tampoco. Si tú no puedes amarlos mientras están débiles, tú no estás clamando, Señor, cámbialos. Pero mientras no los amo, Señor, cámbialos para que los ame. Tú estás diciéndole al Señor, te exijo que los cambies, porque yo no voy a obedecer tu mandamiento de amar hasta que tú no hagas tu parte de cambiar a la gente. Así que mucho cuidado con ese corazón fariseo que traemos. Mucho cuidado, porque nota que el Señor Jesucristo aquí lo ve como un adulterio. ¿Sabes cuál es el problema? El Señor Jesucristo dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Las cosas que tú le demandas al Señor son las cosas que tú y yo utilizamos para adulterar en contra del Señor. No son palabras sencillas las que está usando Jesús. Está diciendo, esta generación es mala. Ok, somos malos, Señor. ¿Y qué más? Adúltera. Quiere decir eso, que el Señor, cuando ve esas exigencias, dice, no, tú no me adoras a mí, tú adoras aquello que exiges. Y eso es un adulterio. Son las palabras de Jesús. Es la misma palabra o el mismo concepto que se tiene en los 10 mandamientos cuando el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes tú qué tan graves son las exigencias? Las cosas que le exiges a tu esposo, las cosas que le exiges a tu esposa, las cosas que necesitas que se cumplan para que tú estés contento. Alguna vez escuché una ilustración que me dejó muy sorprendido. Pero esa persona decía que la idolatría es como si un esposo tiene un amante y en la recámara donde duerme con su esposa pone la foto del amante. Y cuando la esposa le pregunta, ¿quién es esa mujer? Él dice, es mi amante, pero te amo a ti. Pero ese es mi amante. Bueno, cuando Dios dice, no tendrás dioses delante de mí, eso es lo que estamos haciendo. Diciendo, Señor, yo te amo a ti, pero tengo aquí la foto del amante. Lo que sea que tú exiges. Nada más, no estoy diciendo que no podemos
pedirle a la gente que haga o deje de hacer algo. No estoy diciendo que no podemos dejar, no estoy diciendo que no debemos clamar al Señor para que cambie lo que sea que tengo que cambiar. Lo que estoy diciendo es, cuando yo no puedo estar con gozo mientras las cosas no cambien, entonces lo que me quita el gozo es lo que yo estoy adorando. Es lo que yo exijo y es lo que yo adoro. El problema de la exigencia es que la exigencia siempre nos gobierna, siempre. Todo lo que yo exijo, lo exijo porque me gobierna. Si yo exijo una esposa mejor, el problema no es solamente mi esposa, el problema es que a mí me gobierna el deseo por tener una esposa con tales características de cierta manera. Si yo exijo un hijo abogado, mi problema no es que tengo un hijo que no es muy listo, mi problema es que a mí me gobierna el deseo que yo tengo de tener un hijo abogado. Que muchos padres de familia es lo que los gobierna. Le exijo a mi hijo que saque un título porque yo no pude sacarlo. Esa es la petición más farisea que existe. Bueno, no es la más, pero es una de las más. Entonces, tú no pudiste, esa carga tú no la pudiste llevar, pero mi hijo la tiene que llevar. Eso, hermanos, es una exigencia satánica. Lo que nosotros exigimos es lo que nos gobierna. Recuerda eso. Es lo mismo que vemos nosotros en la nación de Israel, en lugares como 1 Samuel 8:7, cuando la nación de Israel exigió un rey, cuando le dijeron a Samuel, queremos un rey como el de las otras naciones, queremos tener un rey como las otras naciones. La respuesta de Dios, ¿cuál fue a esa exigencia? La nación pidió rey, la nación exigió rey, y el Señor en 1 Samuel 8:7 le dijo, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Está diciendo, ellos exigen lo que quieren que los gobierne. ¿Y por qué exigimos otras cosas creadas? Porque preferimos ser gobernados por lo creado que por el creador. Hermano, cuidemos nuestro corazón en esta área. La nación de Israel exigió un rey y terminaron siendo esclavizados por un rey, por muchos reyes. Lo que sea que tú quieras, si hay una petición, clama al Señor, pídela al Señor, ora al Señor. Si tienes el deseo por algo, una casa, pídela al Señor. Pero si pedirle al Señor una casa te hace o no te permite disfrutar y estar agradecido por la casa que tienes ahora, eso es una señal de que estás exigiendo. Eso es señal de que estamos exigiendo. Y estamos actuando como estos fariseos. Y Dios dice, ustedes exigen porque ustedes no están satisfechos conmigo. Ustedes prefieren adorar al Dios casa, al Dios carro, al Dios dinero, a cualquier Dios, al Dios matrimonio. Puede ser algo bueno. Prefieren adorar al Dios mega iglesia, en el caso de muchos pastores. Hasta que yo no tenga una iglesia grande no voy a estar feliz. Prefieren adorar a ese Dios antes que a mí. Así que la solución no es que Dios te dé lo que exiges. La solución es que tú puedas arrepentirte de tus exigencias y regresar a Dios, porque el Señor dijo, cuando ustedes exigen, me han desechado a mí. Fue lo que le dijo a la nación. Cuidado, hermano. Cuidado, porque nos gusta decir, soy exigente porque me gusta que las cosas se hagan bien, cuando deberíamos decir, soy exigente porque me gusta encontrar gozo en lo creado en lugar del creador. Así que Jesús mira estas exigencias como algo malo. No es bueno exigirle a Dios. Que tú y yo le exijamos a Dios, a diferencia de lo que dicen muchos movimientos el día de hoy, exigirle algo a Dios no es evidencia de que tengo fe. Reclamarle algo a Dios no es evidencia de que tengo fe. Exigirle, reclamarle, es evidencia de que yo no tengo ni la menor idea con quién estoy hablando. El único que exigió, otra vez, fue Satanás. 3 veces, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan.
Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, póstrate delante de mí y adórame y te daré la gloria, todos los reinos de los cielos. Y hermano, eso es lo que estas personas predican. Como eres hijo de Dios, le puedes exigir. Y Jesús dice, esta generación que exige es adúltera. Me exigen a mí porque no les soy suficiente yo. Y note cuál es la respuesta del Señor Jesús: pero señal no les será dada. Entre más me exijas, menos te voy a dar, y el día que te dé va a ser para traerte juicio. Señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice Jesús, la única señal que yo les voy a dar a ustedes es mi muerte y mi resurrección. Esa señal es la más grande de todas porque es la única que tiene un efecto en todo el mundo. Piénselo así. Cuando Jesús sanó al leproso, el único beneficiado fue el leproso, nadie más. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, los únicos beneficiados fueron aquella multitud que se beneficiaron de comer los peces y los panes. Pero Jesús está diciendo, la señal más grande es mi muerte y mi resurrección. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 noches, 3 días y 3 noches, y después predicó salvación, dice Jesús, así yo también estaré en la tumba 3 días y 3 noches, y después saldré, no porque yo voy a predicar salvación solamente, sino porque yo soy la salvación. Esa es la diferencia entre Jonás y Jesús. Jesús está diciendo, esa es la señal más grande. Y hermano, esa sigue siendo la señal más grande. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? Que si la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo no son suficientes para creer en Él, el problema ahí ya no es que se necesita otra señal. El problema no es que las señales no son claras. El problema es que la señal está clara, pero la gente está ciega. Es como si un ciego reclamara porque él no puede ver la luz del sol y diga, prendan un poquito más el sol. El sol ya no prende más, ya prende lo que tiene que prender. Prende lo suficiente como para quemarle los ojos a cualquiera. El sol ya no puede alumbrar más, ya ha alumbrado todo lo que va a alumbrar. Ya tenemos la máxima expresión de su luz. Jesús está diciendo, ya no hay más luz. Si tú no puedes ver esta luz, el problema aquí ya no es que las señales no están claras, el problema es que tú estás ciego porque no quieres ver las señales. Así que si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tú no necesitas más señales. Si tú estás aquí y has creído en Cristo, tú no necesitas más señales para obedecer. Decía el apóstol Pablo, los judíos piden señal, decía en 1 Corintios, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Estaba diciendo el apóstol Pablo, los judíos quieren una señal. Los judíos dicen, si tan solo me diese una señal, yo creería. Los griegos dicen, si tan solo me diese argumentos filosóficos, yo creería. Y dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado porque no hay mayor señal, porque no hay mayor sabiduría. Y todo el que escucha este mensaje, su problema es las tantas excusas que pone, no la falta de argumentos que se le presentan. Así que la próxima vez que digas, necesito una señal, piensa, los únicos que necesitan señales son incrédulos, los únicos que exigen. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, nota el Señor Jesucristo es claro, no hay otra señal, la misma señal que puso en Jonás 3 días y 3 noches en el gran pez. Dice, esa es la señal más grande que yo doy, estaré en la tumba 3 días, 3 noches y me levantaré no como el Jonás, sino como algo más grande que Jonás. Hay una diferencia entre Jesús y Jonás.
Si usted conoce la historia de Jonás, Jonás fue este profeta que cuando Dios lo mandó a Nínive, le dijo, levántate y ve a Nínive. Jonás fue obediente para levantarse, pero desobediente porque se fue para otro lado de Nínive. Sí, la primera parte la entendió, levántate, rápido, y dijo, ok, rápido, para irme para el lado contrario. ¿Sabe cuál es la diferencia de Jesús y Jonás? Que Jonás huyó de Nínive, se fue al lado contrario. Jonás no quería predicar en Nínive porque Jonás quería que Nínive fuese destruido por la ira de Dios. En el caso de Jonás, él dijo, yo no predico para que Nínive sea destruida. En el caso de Jesús dijo, yo tomo la ira que merece mi pueblo para que ellos no sean destruidos. Esa es la gran diferencia. Jonás dijo, predicar en Nínive será lo último que yo haga. Jesús dijo, no solamente voy a predicar, no solamente les voy a avisar que huyan de la ira venidera, no solamente les voy a decir que no tomen la ira, sino que principalmente lo que voy a hacer es tomar la ira por ellos. Está diciendo Jesús, yo soy como Jonás, pero mejor. El Jonás en su prime, en el mejor tiempo. Yo soy el verdadero profeta. Y hermano, gloria a Dios por eso, porque está diciendo, tenemos una señal mucho más grande que la que hubo en el Antiguo Testamento. ¿A usted le hubiese gustado ver a Jonás ser escupido por el gran pez? Imagina usted, lo escupe el gran pez y Jonás empieza a caminar como si nada. ¿Qué haría usted? Uno alabaría al Señor porque diría, wow, el Señor es tan grande que aún los peces lo obedecen. Bueno, muchas veces nosotros le tenemos envidia a esa gente que vio milagros. Hermano, cualquier santo del Antiguo Testamento nos tendría envidia a nosotros, porque vieron milagros, pero no vieron a Cristo resucitar. Vieron milagros, pero no supieron que Cristo murió en la cruz. Vieron milagros, pero no pudieron dejar de orar. No pudieron dejar de orar. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Aún David en el Salmo 51 tuvo que decir, Señor, no quites de mí tu Espíritu, porque aún la salvación que conocemos nosotros el día de hoy es más grande que David. Así que David te diría a ti, yo cambio mi reino por lo que tú tienes. Yo cambio toda la riqueza que Dios me ha dado por lo que tú tienes. Y el punto del Señor Jesucristo aquí es exactamente el mismo. La señal de la muerte, la señal de la resurrección es mucho más grande. Por tanto, tienes mucho menos excusa tú que estás aquí y desobedeces al Señor. Mucho menos. A más luz, más exigencia. Y a más luz, mayor castigo contra la desobediencia. Los hombres de Nínive, dice Jesús, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sí nota lo que está diciendo Jesús? Los de Nínive vieron a Jonás y se arrepintieron. No necesitaron más señal. La predicación de Jonás hizo la obra. La mujer de la reina del sur, la reina de Sabá, como se le conoce, dice, escuchó de la sabiduría de Salomón y vino desde los confines de la tierra. Está diciendo Jesús, tenían menos luz y odiaron más las tinieblas. Tenían menos luz que tú y yo y respondieron mejor. Y está diciendo el Señor Jesucristo, estas personas se levantarán y condenarán a esta generación. ¿Sabe por qué, mi hermano? Jesús aquí está haciendo una comparación que era ofensiva. Los de Nínive en aquel tiempo eran lo peor de lo peor. Era lo que nosotros conocemos el día de hoy como un terrorista. Usualmente la nación o los ninivitas, ¿saben qué es lo que hacían? Conquistaban reinos. Cuando conquistaban reinos, decapitaban a las personas, ponían la cabeza de un hombre en una lanza y le pedían a la esposa, ahora tú carga la cabeza de tu esposa en la lanza y empieza a marchar por todo el pueblo para que sepan quién manda aquí. Qué horrible, ¿no? ¿Alguna vez usted ha decapitado a alguien, ha puesto la cabeza en la lanza y le ha dicho, a ver, ahora pasé la cabeza en la lanza? Está diciendo Jesús,
Esos hombres eran perversos. Escucharon el mensaje y se arrepintieron. Quizás tú nunca has hecho lo que hicieron ellos, pero cuando escuchas el mensaje del Señor Jesucristo y no crees, tú eres más culpable de eso. Ellos practicaron maldad mucho más duro que tú, pero tu dureza de corazón es mucho más duro que la de ellos. Y el Señor Jesucristo está diciendo, esa nación se levantará, esa ciudad se va a levantar y va a condenar a todo el que el día de hoy está escuchando el mensaje y no lo cree. A veces uno dice, pues yo nunca he matado a nadie. Y Jesús te diría, pero estás peor que los que se han matado. Porque Nínive mató, escuchó el mensaje y se arrepintió. Tú nunca has matado, escuchas el mensaje y no te arrepientes, no crees. Por tanto, tu problema es que la luz te resplandece en la cara, pero tú deseas vivir en las tinieblas. Es feo caer al infierno después de haber vivido en las tinieblas sin nunca haber escuchado de la luz. Es peor caer en el infierno cuando la luz resplandeció en tu cara, cuando el mensaje estuvo en tu rostro y viste la luz y escuchaste de la luz y escuchaste del amor de Dios y decidiste vivir en las tinieblas y en el odio. Eso es peor. Por eso dice el apóstol Juan en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta generación mala. Así que, ¿cuánto tú y yo justificamos nuestras exigencias? Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, ¿cuánto tú justificas tu incredulidad? No creo porque a veces la peor mentira que dicen los incrédulos es que yo soy muy inteligente y a mí me gusta estar cuestionando. Eso no es cuestión de inteligencia. Alguien decía que cuando tú lees la Escritura no tienes que renunciar a tu intelecto, pero sí tienes que renunciar a tu orgullo. Esto es una cuestión de orgullo. Que somos muy inteligentes y nosotros cuestionamos el método científico que se compruebe con la ciencia. Esas son las palabras de un rebelde que ha encontrado las excusas perfectas para no creer lo que no puede desmentir. Hay otro padre de la iglesia que los incrédulos son expertos en rechazar lo que no conocen, dice, porque si lo conocieran sabrían que no lo pueden rechazar. Así que todo es un problema de amor al pecado. La luz resplandece, pero queremos vivir en las tinieblas. Lo mismo, si tú eres un creyente, cada vez que tú justificas tu pecado, estás cayendo en lo más bajo de la incredulidad que puede caer un cristiano. ¿Por qué? Porque estás justificando tu pecado al punto que la luz viene y expone tu pecado, pero tú decides vivir en las sombras porque ahí te sientes más cómodo. Hermano, que nuestra guerra principal sea con el pecado, no con aquel que señala nuestro pecado. Que nuestra guerra principal sea con el pecado, no con aquel que no cumple nuestras exigencias. Hay mucha gente que no va a cumplir tus exigencias. No te pongas en guerra contra ellos. No tienen que cumplirlas en la mayoría de los casos. Que la gente cumpla tus exigencias no debería ser la base de tu felicidad, de tu gozo. Jesús no cumplió las exigencias de los fariseos y la culpa no estaba en Jesús, sino en los fariseos. Así que la gente no cumpla tus exigencias no es razón para tú esconder tu pecado. Jesús está diciendo, esta generación perversa exige mucho y no cree. Pero esta generación perversa, ¿por qué es perversa? Primero, porque era una nación que exigía algo de Cristo sin amar a Cristo. Era una nación que exigía algo de Cristo sin glorificar ni creer en el Señor Jesucristo. Segundo, es una nación perversa, es una nación adúltera, porque era una nación que se autoengañaba pensando que con cumplir los rituales externos estaba bien delante de Dios. Dice el Señor Jesucristo en versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros
7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y note cómo termina: así también acontecerá a esta mala generación. Jesús dice: ustedes quieren saber por qué son adúlteros. Lo que da aquí es una ilustración. No está diciendo que Jesús sacaba a los demonios de los endemoniados y después el demonio al poco tiempo volvía a venir. Es lo que muchos predicadores dicen, que dice el texto. Pero note que aquí Jesús no dice: cuando yo echo fuera el demonio, si el endemoniado no se cuida va a regresar. No, aquí está hablando de un demonio que salió solo. Por alguna razón se fue. Y como digo, esto es una ilustración. El punto de esto no es que nosotros sepamos cómo es que los demonios operan. El punto de esto es mostrarnos. Le está diciendo a los discípulos, a los fariseos: quieren saber por qué ustedes son una generación perversa, porque han aprendido a cuidar las apariencias sin necesariamente tener convicción acerca de la verdad. Note que el énfasis aquí está que la generación perversa es como esta casa. Dice, como esta casa que tenía un demonio, después el demonio se fue, pero note que la característica principal de esa casa no es que estaba abandonada, sino que estaba cuidada solamente en el exterior. Dice en el versículo 44, dice: entonces cuando el demonio va y no encuentra reposo, no encuentra dónde posar, dice: volveré a mi casa, que en este caso sería la nación de Israel, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Está diciendo, ¿sabe cuál es el problema de esta generación mala de la nación de Israel? Está diciendo que son muy buenos para cuidar el exterior, pero no hay nada por dentro. Es lo mismo que vimos de aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, y posiblemente la edificó más bonita, una casa muy bonita, pero que cuando llegó la tormenta se desvaneció porque no tenía base. Es el mismo punto aquí. Jesús está diciendo, el problema de una generación perversa, una generación mala o una persona que está llena de perversidad, es aquella persona que cuida el exterior, pero no tiene ni el más mínimo cuidado de cuidar el interior. Barre la casa por fuera, como decimos en México, por donde pasa la suegra, para que cuando pase parezca que está limpia. Se ve limpia, se ve admirable, se ve adornada, pero cuando llega el momento de la verdad, el momento de la ira, se cae. Hermano, pensar que el cristianismo se trata de lo que hacemos el día de hoy es un error que te va a costar la vida. Voy a la iglesia, que no tiene nada de malo. Ven a la iglesia. Está peor si no vienes, de hecho. Pero decir, ya estoy bien porque fui a la iglesia. Y no me malentienda, no estoy cayendo en esas cosas que dicen luego, yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Cristo. Sí necesitas, luego hablaremos de eso. Pero pensar y poner tu confianza, esa es la clave, en que lees la Biblia, en que oras, en que vienes a la iglesia. Es un gran error. Es como si el día de mañana dicen los meteorólogos que viene una tormenta de nieve y les dicen prepárense todos para la tormenta de nieve, y lo primero que yo hago es sacar un Santa Claus y ponerlo afuera, sacar los adornos de Navidad, y cuando golpea la tormenta yo digo, ya viene la tormenta, pero gracias a Dios que puse a Santa Claus afuera. Gracias a Dios, ya viene la tormenta, pero gracias a Dios que la casa está bien barridita, no está sucia. Eso no va a servir de nada. Jesús está diciendo, esa es la perversidad más grande que hay en esta generación. Son personas que cuidan las apariencias, oran, diezman, van a la iglesia, hacen todo lo correcto, pero su corazón está lejos de mí. Eso es perverso porque estás utilizando la Biblia para irte al infierno. Eso es perverso porque estás utilizando la Biblia para esconder tu pecado,
para negar tu pecado. Eso es perverso. Si tú crees que por venir a la iglesia ya estás bien, eso es perverso porque estás tratando de utilizar la iglesia para justificar y tapar tu propio pecado. Así que Jesús está diciendo, eso es peor que ir a un antro de mala muerte donde hay prostitución, donde hay borrachos, porque tú haces todas esas cosas perversas y tratas de utilizar lo que haces el domingo para cubrir todos esos pecados. Es perverso porque sabes que tendrías que creer en Él y arrepentirte de tu pecado y decides esconderlo. Es el mismo sentido de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Dice que se cubrieron con hojas. Y cubrirse con hojas si estoy desnudo no necesariamente es una mala obra. Si alguien está desnudo y se cubre con hojas, uno diría, mira, por lo menos trató de cubrirse. Eso es una buena obra. Sí, pero las buenas obras se vuelven perversas cuando yo veo la vergüenza de mi pecado y hago las buenas obras para esconder la vergüenza. Eso es perverso. Es decir, cubrirse la desnudez en sí mismo no tiene nada de malo. Lo malo fue que pensaron que eso les iba a cubrir el pecado. Lo malo fue que pensaron que con eso iban a engañar a Dios, que poniéndose hojas iban a engañar a Dios y que Dios iba a llegar y iba a decir, ni cuenta me di que aquí hubo pecado. Bueno, esa misma perversidad está en venir a la iglesia y pensar que está desde aquí. Dios dice, uy, yo aquí ni cuenta me di que alguna vez alguien pecó. Esta persona que no crea porque fue a la iglesia, él no tiene que creer porque fue tantas horas a la iglesia que ya Dios ni siquiera nota que pecó. Eso es perverso, hermano. Si tú estás aquí y tú crees que por estar aquí tú ya estás mejor con Dios, estás utilizando la iglesia para cubrir tu vergüenza, estás utilizando la Biblia para cubrir tu pecado, no es la meta que escondas tu pecado detrás de la iglesia, es la meta que confieses tu pecado, creas en Cristo y creas que Él ha cubierto ese pecado. Así que si no lo has hecho, cree en Él hoy. Cree en Él hoy, porque el problema de estos fariseos era, como somos tan disciplinados, tenemos el derecho de exigir. El problema de estos fariseos era, como somos tan santos, tenemos el derecho de exigirle a Dios. ¿Y sabe qué es lo irónico? Que el cristiano más santo y más maduro no es el que más exige, sino el que más órdenes recibe. El cristiano más santo, por decirlo de alguna manera, más santificado, más crecido, más maduro, no es el que más órdenes le da a Dios, es el que más órdenes recibe de Dios. Dice el Señor Jesucristo, mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Si nota que Jesús hace un contraste, dice, los fariseos estaban exigiéndome cosas, esos no son mis discípulos. Esos no son ni siquiera hijos de Dios. Pero dice, entonces, ¿quiénes son tus discípulos? No los que le exigen algo a Dios, sino los que Dios les exige algo y ellos lo hacen. El que hace la voluntad de mi Padre. Se nota que aquí Jesús, inclusive el pasaje es bastante interesante, porque Mateo quiere presentarnos a Jesús para este punto como alguien que tenía mucha distancia de su familia biológica. De hecho, no es coincidencia que Mateo utilice la palabra afuera 2 veces. Note que en el versículo 46 dice que estaban afuera. Y en el versículo 47 dice que sus hermanos y su mamá y sus hermanos, María y sus hermanos estaban afuera. Pero cuando habla de sus discípulos dice que Jesús extendió la mano. Esto Mateo, como hemos dicho antes, es como un artista que nos deja pistas por ahí. Y está diciendo, no solamente en ese momento María y sus hermanos estaban afuera de la casa, sino que estaban separados de Cristo porque no lo entendían. Sabemos por Juan 7 que sus hermanos no creían en Él.
De hecho, el pasaje paralelo de Marcos 3:21 nos dice que la razón por la que María o la madre y sus hermanos vinieron a él es porque cuando escucharon a Jesús hablar dijeron: este está loco. Te voy a leer Marcos 3:21. Así que Mateo nos está diciendo que para este punto sabemos que María es una cristiana, está en el cielo, sabemos que sus hermanos creyeron en Jesús, pero para este punto Jesús tenía más en común con sus discípulos que con su propia madre y sus propios hermanos. ¿Sí notas tú cuánta seriedad le da Jesús a la fe? Tú podrías haber nacido de la misma madre que Jesús. Tú podrías haber compartido el vientre con Jesús y aún eso no te asegura un lugar en el cielo. Tú podrías haber tenido en el vientre a Jesús, haber dado a luz a Jesús y aún eso no te asegura un lugar en el cielo. Jesús está mostrándonos que sin fe no hay vida, sin fe hay muerte, sin confianza en el Señor Jesucristo. Tú podrías haber visto a Jesús, tú podrías haber caminado con Él, tú podrías haber sido su discípulo como Judas, podrías haber estado con Él físicamente y eso no garantiza nada. Muchas veces decimos: ¿cómo me hubiese gustado ver a Jesús? ¿Cómo me gustaría? Y muchos incrédulos dicen: ¿cómo me gustaría haber visto a Jesús? Pues, la realidad es que si lo hubiesen visto, eso no cambiaría nada. De hecho, si lo hubiesen visto, no lo hubiesen reconocido. ¿Sabe por qué? Lea el Evangelio de Marcos. No ahorita, en su casa léalo. La primera persona que reconoció a Jesús estaba endemoniada. Así que la única manera en la que usted pudo haber vivido en el primer siglo y reconocido a Jesús es que estuviese endemoniado. Y no era usted el que lo conocía, sino el demonio. Así que no nos engañemos. María, sus hermanos, en este momento estaban afuera, separados de Jesús. Y Jesús está diciendo: ¿por qué mis discípulos están más cerca de mí que mis propios hermanos? Porque mi familia, mis hermanos, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. Mis discípulos, mi familia no exigen de Dios, reciben órdenes de Él. Por eso, ¿tú quieres saber si estás bien con Dios? ¿Tú quieres saber si estás bien con Cristo? Una pregunta: ¿recibes las órdenes de Cristo? ¿Recibes las órdenes de Dios? Porque si no las recibes, no importa con cuánta fe ores. Oh, pastor, es que yo oro con mucha fe. No importa. Yo pido creyendo que Él puede hacer lo que yo pido. No importa, los fariseos también lo hacían. La pregunta es: ¿recibes las órdenes de Cristo o te gusta darle órdenes a Cristo? Porque la voluntad de Dios es clara en esto. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que tú creas en Jesús. La orden, el mandamiento principal de Dios es que tú creas en Jesús. Así que si no has creído, cree en Él hoy, porque hay muchos mandamientos a cumplir, pero ese es el primero. Cree en Él hoy, porque el que hace la voluntad del Padre, esta es mi madre y este es mi hermano. Amado Padre, te damos gracias por tu voluntad que es buena, Señor.